El gobierno de la tarde. Iniciamos la segunda etapa del gobierno de la tarde. Se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado y don Rafael Fafa Tavera. Son las 5 de la tarde. Caballeros, bienvenidos. A usted hay que darle una bienvenida larga. La palabra de Alcántara, ¿eh? No, gracias, Yulisa, Esteban, José Luis, Fafa, Francis, los compañeros de la cámara, el monitor. Ahora, que tengo una queja. No, y gracias a Francis que puso música en mi ausencia todo el tiempo, me dice la gente. Que puso buena música en la ausencia nuestra. No fue con eso, ¿no? Ah, no, ¿de qué horario? Yo me la jugué diciendo, ese hombre no se atreve a venir aquí con la mano vacía. Ah, no, pero ahí hay de todo. Pues tú sabes lo que es. Pero no, ahí hay Él de trajo todo. un camión ahí. No, ahí hay de todo. Hay un camión. Lo que usted vaya ahí hay de todo. Ahí hay un Pero tengo camión, una queja que tengo que un plantear. camión cama larga, A ¿no? don Bienvenido y a Bienchi. Un camión No, no es cama larga porque no traje tantas cosas. Abrigo No se aparece la gente. de piel de repartir aquí anaconda, ahorita. cabe donde quiera, que Ahí le traje a está Eddie Yulisa. repartiendo juguetes. A Yulisa le traje su abrigo de piel de anaconda con la peculiaridad. Específicamente de anaconda. Sí, pero para que sea, para que valga lo que significa. Uh-huh. Para tú mandar a hacer ese abrigo, tienes tú mismo que matar la anaconda. Ahí le traje eso. Miren. O sea que tú mataste una anaconda para traerme un abrigo. Sí, para que te haga un abrigo. Tiene el doble de Claro, especialidad. Claro. Ahora el hombre mata anaconda, Claro. ya sabe. A Fafa le traje su reloj, ¿cómo se llama? El que le robaron a Víctor Díaz. Ah, Rolex presidente. No, Rolex Submarine a Fafa. Submarine. No, pues yo no vengo aquí de que como estos viajeros que no traen ¿Y nada. ese hombre tenía un reloj tan barato? Y me quejo porque la cámara tienen que tratar de poner cámaras más sofisticadas José. porque la cámara o que los camarógrafos hagan algo porque la cámara hacía entender que había otro personaje como parte del elenco aquí. Sentado ¿Otro donde personaje? Esteban, yo veía un hombre feísimo, con unos bigotes feísimos y una barba feísima. Y mira, yo llego y no tiene la barba y el bigote. O sea, la cámara, o es los muchachos de maldad que están haciendo esa vaina, o la cámara van a tener que comprar otro tipo de cámara. Esteban vino con Porque un barba candado. y bigote más feo que le haya quedado a alguien, se veía en la cámara. Porque mira cómo tú no la tienes ahora. O sea que no, No, era era tú, la cámara Esteban. que se veía. Entonces. No era yo. No era Él el yo. frío lo trajo con bigote y barba. Sí. Tú no sabes. Ah, pero es que la tenía. Sí. No, pero ¿quién te recomendó esa? ¿Quién te recomendó El eso? No, frío lo que pasa trajo es que así. vine con frío, sí, porque tuve. Fue su señora tuve que le unos pidió días. que Su se señora dejara no eso. no le va a al contrario, recomendar mi eso. señora me dio un ultimátum. Que te lo quite. Me dijo que eso no pasa de hoy. Sí, porque estaba feo, mi hermano. Sí, entonces yo soy un hombre fiel. Señores, gracias fiel y a obediente. todos los Obediente. dominicanos que nos escuchan. Te hizo un favor la mujer. Sí. Me hizo un favor. hizo un Mira, Cuando tú tu veas. mujer te habla, tú nada más chequea a ver si la ventana es No, yo bajita. tengo la última palabra en mi casa. Yo dije, la primera vez que lo vi, yo dije. ¿Cuál? Lo que tú digas. Muy bien. Sí, por Estos eso, son así hombres es. gobernados y por eso tiene felices. 7 matrimonios y casi 8. José Luis, saludos. José Luis Mendoza. ¿Y entonces? Casi no te sentí en las 2 primeras horas. No, tuvimos bastante movido el horario. ¿Y usted? ¿Cómo pasó el fin de? No, cambiando el tema, porque tú sabes que Díaz Cántara ya empezó Miren, a hay hablar. una persona que tenemos que felicitar, una amiga de todo el equipo. Hoy cumpleaños la magistrada Rosana Reyes, que por cierto, ella misma dice, el día de mi cumpleaños me dijo que ella no sabía si tenía que cantarme feliz cumpleaños o más cerca de ti, Señor. Para ti, mamá, te retorno lo mismo. Te voy a cantar más cerca de ti, Señor, pero yo sé que todos la conocen, pero la magistrada Rosana Reyes es una persona que dignifica el Ministerio Público de la República Dominicana. Así es que Importante. nuestro abrazo desde aquí. Cumpleaños el día del Poder Judicial. Quiero saludarle a ella y a su Actualmente. familia, Pero hay que sobre todo a su reconocer- mamá, que es una persona Miren, tremenda. en el día de hoy, y permítame, compañero, y abusar Sí, pues su mamá está de cumpleaños también. de ustedes, Cumpleaños de parirla. porque cuando Ah, uno bueno, dura sí, un exacto. tiempecito que no viene y dice algo, entonces viene con muchos No deseos. tienes derecho a la palabra vieja aquí. A ver, sí, mira, para recuperar parte de lo perdido. Miren, en el día de hoy, ustedes ya saben que noticia la audiencia solemne de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia del presidente de la República. Yulisa decía esta mañana, un programa de televisión para el que ella labora, que el discurso iba a ser con relación al sistema de justicia exactamente lo mismo que todos los años, no de este presidente de la Suprema Corte de Justicia, de todo el que ha estado ahí. Que no es más eficiente por falta de presupuesto, que hay jueces honestos, Pero lo que se debe resaltar de lo de esta mañana, aparte de lo que hizo el FAL, porque para mí, independientemente de que la justicia está muy cuestionada, es un acto vandálico, para mí personalmente, es el hecho de que en esa audiencia,
jueces de la Suprema Corte de Justicia que van a ser evaluados se despidieran. Y lo que establece la Constitución de la República es que viene un proceso de evaluación en el que pudieran ratificarlo o sustituirlo de acuerdo a su desempeño. No, porque eso es lo que dice. No, eso es lo que estoy cuestionando. Lo que dice la Entonces, ley, ¿por qué se despiden ellos que nadie quiere decirlo? Y yo lo voy a decir. Porque soy amigo de uno de ellos. Miren, aparentemente existe una intención marcada de cambiar la justicia de Leonel por la justicia de Danilo. No, y y se han acercado a jueces y le han hecho crear conciencia de que no hay posibilidad de que repitan. Y se le ha garantizado otra cosa para que dimitan de la posibilidad de ellos ser evaluados para ser nuevamente ratificados en la Suprema Corte de Justicia. Por eso ustedes ven a Mariano Germán Mejía, que todos los años decía que estaba listo para irse. Pero el primero que sabe y se le comunicó que no va a estar en la Suprema es él. Por eso dice, yo estoy listo para irme. El magistrado Edgar Hernández, que tanto trabajo le dio llegar a la Suprema Corte de Justicia, y otro magistrado ahí, que no dijeron lo mismo que Edgar Hernández, porque Edgar Hernández fue abordado por la prensa, más otros que fueron abordados, fueron más reservados, y algunos a los que también se le contactó para tales fines, no fueron abordados por los medios de comunicación. Pero no es verdad que Edgar Hernández se va porque él dice que está cansado de ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Si el lo que anhela todo el que está en el tren judicial, hasta los abogados, que no han llegado a ser ni siquiera jueces de paz. Entonces no es verdad que nadie se va a comer el cuentecito de que él está listo, que él quiere irse para su casa, conociendo uno los que están en el ejercicio profesional, quién es Edgar Hernández, para mí un magistrado honesto, y la lucha que le dio llegar a la Suprema Corte de Justicia. No hace rato que se le dijo que no iba a estar ahí. Tiene buena reputación. Claro. Y le han garantizado otras cosas, para que se vea que no es cambié este por este, sino porque aquel dijo que no quería, tengo que poner uno. Sí, pero bueno, se van a evaluar 12 magistrados. Sí, pero que pueden ser ratificados. De los 12, ¿cuántos han dicho que no los evalúen, que ellos están en disposición de irse? Hermano, le estoy diciendo a usted. De los 12. Sí, pero déjame decir. Públicamente. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? Es un proceso de evaluación del desempeño. Evaluación, pero como Edgar Hernández, hay gente que puede decir, mira, yo realmente me quiero ir, que no me evalúen porque yo me voy. ¿Y tú crees que es verdad que ningún juez ganando el salario que tiene ahí, que llegó donde quería llegar, que todavía tienen una vida por delante bastante larga? Eddie, tú me vas a decir a mí que ciertamente él quiere irse el poder y el prestigio, del Poder Judicial. No es verdad. Bien, ni él ni los otros que lo han contactado. Oye, el poder y el prestigio es un valor agregado por ser presidente o miembro de la Suprema. Pero, por ejemplo, Mariano Germán, que es el presidente de la Suprema. Mariano Germán ganaba muchísimo más dinero y tenía muchísimo más ingresos antes de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué tú dices que ganaba? ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo que como lo sé? Pero Mariano Germán manejó las principales operaciones de negociaciones que desarrollaba el Estado Dominicano como gobierno. Porque tú insinúas que no la sigue manejando. Bueno, entiendo que no. ¿Y tú entiendes que no sería compatible? No es compatible. Él es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cerró. Pero es que hay un asunto. Si tú lo acusas lo contrario, el fardo de la prueba que le corresponde. Claro, hay que demostrarlo. Ahora, ¿y tú te crees que manejando 46 mil millones de pesos? Que él iba mejor económicamente antes de ser presidente de la Suprema. Eso no es verdad. Pero no te engañes en un asunto. Una cosa es el ingreso. Pero escúchame. Una cosa es el ingreso a tu cuenta individual y otra cosa es la importancia de manejar poder en este país. Recuerda que lo que el poder te permite asignar, por eso te hablo facilitar, del valor agregado. Mira, no es comparable. Mira, Esteban, te voy a decir esto. Tú conoces los abogados de la oficina y que me disculpe el magistrado, que yo no tengo nada ni ninguna prueba para decir que él haya hecho algo decoroso ahí. No tengo la prueba. Ahora, ¿tú conoces los abogados de la oficina de él? No. Entonces yo te voy a decir fuera del aire cómo vivían, qué tenían y cómo viven y qué tienen. Entonces tu tesis. Sí, pero eso, perdóname, pero eso no tiene que ver con eso. Pero eso no necesariamente está relacionado. ¿A quién? ¿Sabes que no? ¿A quién? O sea, si yo te digo a ti que los abogados de una oficina de abogados, sí, que hace 5 años estaban en tal o cual condición económica y hoy día están en otra condición, tú sabes que un abogado se puede hacer millonario. Por ejemplo, ¿y por qué no tuvieron mejor cuando tienen 35 años con Mariano Germán y 25 años? Y precisamente los 5 años que Mariano Germán Mejía, el presidente de la Suprema, le va bien. Hombre, no, pero qué pendejo. Por ejemplo, lo de la tuya tan peor. No, ¿El qué? Tan no peor. diga eso,
hay algunos que están peor y otros que están mejor. Pero te digo, un abogado sobre la base de su trabajo. Eddie, un caso puede hacer millonario. Por eso hay algunos que le dan peor. Pero oiga una cosa. No, así no. Traten el tema con las diferencias que existen. Pero agota tu turno. No, que él no está agotando un turno. No, yo sé que no, está agotando un tema. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Porque si es verdad que se gana más yendo a un cargo de esa naturaleza que la posición que tú tienes desde el punto de vista privado para no tener tanta presión, ¿por qué tú tienes que alcanzar esa posición? Si a mí me va mejor que un cargo público en el que yo pueda alcanzar, yo puedo decirlo. Pero Eddie, perdóname, hermano, y termino. Eddie, yo como periodista de ejercicio, que me he destacado principalmente en el periodismo de prensa escrita, quisiera ser algún día director de un periódico. Está bien, pero eso es verdad. Eso es el generalato. Está bien. Entonces, un guardia, un militar, teniente, coronel, quisiera llegar a ser general o ministro de la Fuerza Armada. Y tal vez te va peor. Pero no necesariamente para hacerse millonario, sino porque quieren llegar a la posición máxima de la carrera que eligió. Pero ustedes están hablando de... Yo no quería participar. Yo lo que lo quiero decir es que en el marco de la realidad dominicana que hay que considerar tu opinión. Exactamente. En el orden de que en el Estado está legitimado que el poder es para aprovecharlo. Nadie tiene un espacio mejor para aprovecharlo que el que en última instancia decide sobre el reclamo de derechos entre grandes. No, lo que pasa es que él no ha tenido la oportunidad de tener casos en contra de esa oficina antes y después de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no es verdad que está peor. A mí no me lo pueden decir. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:14, segundo boletín informativo gracias a Z Digital. El personaje conocido popularmente como Vuélvete Loco reveló este lunes que ya no cuenta con los fondos para seguir con su campaña contra los feminicidios, por lo que pidió ayuda al gobierno. ¿Cuánto es su presupuesto para...? La lucha. Un poloche sucio, una barba. Por Dios. Jonás Ramos, nombre de pila del famoso personaje, indicó que por la falta de recursos económicos no pudo terminar 2018 repartiendo volantes en los peajes ni tampoco iniciar Año Nuevo invitando no solo a que no maltraten a las mujeres, sino a pasar tiempo en familia. Afirmó que durante un año, además de estar haciendo el personaje en diversas avenidas, ha impartido charlas para concientizar en iglesias, universidades, así como marchas y manifestaciones. Aún sigo sin empleo, aunque en estos días he pensado en ponerme a taxiar, como yo hacía antes, confesó el padre de 2 niñas, las cuales tienen varios meses de atraso en el colegio. Ramos dijo que su intención es poder llevar su campaña a través de los medios de comunicación, al tiempo de seguir viajando a todo el país para concienciar a los hombres. El presidente Danilo Medina ascendió a título póstumo de raso a cabo del ejército a Oriano Montero Encarnación, quien resultó muerto el sábado al ser atacado a tiros por un haitiano en la patrulla que participaba en Elías Piña, informó hoy el Ministerio de Defensa. De acuerdo con la información oficial, el militar asignado al Cuerpo Especializado para la Seguridad Fronteriza CESFRON de la República Dominicana fue muerto de un disparo que hizo un haitiano que había sido mandado a detener por una patrulla fronteriza en la localidad del Callejón, en Elías Piña, fronterizo con Haití. Tras lo ocurrido, otro miembro de la patrulla, identificado como Carlos Manuel Montero Lorenzo, ultimó al haitiano, quien de acuerdo con el Ministerio de Defensa iba con una mochila que al parecer resultó sospechosa, junto con un compatriota que emprendió la huida. Ambos militares recibieron la Orden del Mérito Militar 4ª clase con distintivo blanco, con la que se reconoce de modo especial los servicios extraordinarios, especialmente meritorios en el desempeño de sus funciones. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ocupó el cargo durante el mandato de Barack Obama del 2009 al 2017, estudia postularse como candidato presidencial del Partido Demócrata en las próximas elecciones del 2020, según informan hoy varios medios estadounidenses. A pesar de que Biden, quien antes de concurrir junto a Obama ya fue aspirante presidencial en el 1998. Cuando Al Gore ganó la candidatura para la primera. No ha hecho pública ninguna declaración sobre este anuncio. Algunos miembros de su equipo y fuentes cercanas informaron que el político decidirá este mes si se presenta a la carrera presidencial de nuevo. La cadena de noticias internacional CNN indicó hoy que una fuente cercana al ex vicepresidente confirmó que Biden se estaría inclinando hacia presentar formalmente
una candidatura. Todas estas informaciones y otras más pueden ser ampliadas o repetidas a través de nuestro diario digital Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales @Z101 Digital. Bueno, mira, ahorita me sacaste del colectivo que hablamos, pero lo que quería resaltar y termino ahí, es el hecho de que no esperen una justicia que no sea la sustitución de los míos. Los tuyos por los míos. De los tuyos por los míos. Pero hay una propuesta ahí, o más de para una, eso, y más yo lo de digo una propuesta en torno, para eso se está hablando con los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Más de una propuesta en torno a llevar o a que sería factible que Flavio Darío Espinar ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Flavio Darío o quien ahora es el embajador en España, Olivos Rodríguez Huertas. Ambos dos grandes son abogados los dos que están sonando. Pero lo de, no sé. El tema con esto sería la misma vinculación que criticamos siempre. Sí, porque debo decir que ambos son excelentes profesionales. El actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo jugó un papel fundamental con la crisis internacional que tuvo República Dominicana con el tema de la sentencia que 168-13 y posterior la respuesta 169-14, y fue él de manera específica junto con su equipo quienes hicieron que esto pudiera tener una salida, digamos que de la mejor manera posible, y que República Dominicana tuviera un poco baja la tensión después de de la promulgación de esa ley y después de la sentencia. Pero fue el que nos metió en el lío también, en el lío de con una simple cartilla de Leonel Fernández siendo presidente sin haber sido conocida ni aprobada por el Congreso, hizo signataria a la República Dominicana de manera inconstitucional de la Corte Interamericana. Él también fue que nos metió en ese lío, que hay que reconocer eso. Y yo te voy a decir, de todas maneras, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo fue embajador de cualquiera de los dos gobernantes, pero del mismo partido. Son excelentes profesionales. Sí, no, la excelencia y la capacidad como profesional, eso es incuestionable. Y tú quieres decir una cosa, yo tuiteé sobre la propuesta de Finjo, y la única vez en la que no estoy de acuerdo con Finjo es de que haya hecho bueno, es que es la primera vez que Finjus, luego de que predica de manera permanente que no pueden ser figuras, fichas que estén vinculadas de manera directa al Poder Ejecutivo o a líderes partidarios, ahora es precisamente Finjus quien la propone y lo hace Participación Ciudadana también, que son los dos órganos de la sociedad civil organizada que permanentemente dicen exactamente lo mismo. Muy bien, que sea transparente y que no sean personas electoralmente vinculadas ni al partido de poder ni a los partidos de oposición. Entonces te voy a decir, yo que creo mucho en Servio Tulio. ¿Tú crees que fue que los dos se levantaron con la idea de que eso era lo que más le convenía a la Suprema Corte? Se alinearon los planetas y ambos tuvieron la misma idea. Además, a Servio Tulio no le iba a salir eso como una idea. De motu propio. Como una idea propia, no creo. Porque cuando Servio Tulio fue designado miembro de la comisión que evaluó la licitación de Punta Catalina, respondió que él estaba dispuesto, pero que él tenía que consultar a sus superiores para que lo autorizaran. O sea, que sus superiores le dieron la orden de que dijera eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que entonces él tiene superiores. Lo cierto es que coincidieron Finjus y Participación Ciudadana en la postulación de dos personas completamente preparadas, personas que se conducen de una manera magistral, excelentes abogados, pero ambos pertenecientes al equipo del presidente Danilo Medina, algo que las dos organizaciones habían criticado en el pasado. Y tienen que saber planificar. Las cosas cuando se planifican, hay que tratar de no dejar ningún tipo de pifia que provoque ciertas dudas al emisor, o mejor dicho, al receptor del mensaje que tú vas a emitir. Porque precisamente las dos personas, de tantos juristas connotados o figuras de todos los niveles del ejercicio del derecho que hay en la República Dominicana, incuestionables, buenos profesionales, exactamente los mismos dos, las dos instituciones. Entonces, ellos dos, que me han convencido a mí, han convencido a la sociedad dominicana de que lo que procuran es que aquí se escoja una justicia lo menos política posible. Entonces me proponen a esas dos. Yo, primero, lo digo a ti. Quizá lo más eficiente, porque yo no antipolítica no va a ser nunca. De acuerdo, si fuera mi opinión personal. Sí, pero como que a esas dos, no estoy de acuerdo con que fuera ninguno de los dos. No, con ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Bueno, lo que pasa es que aquí si simplemente... Si es una justicia que queremos
independiente. Ahora, si queremos una justicia para Danilo Medina, para que se sustituya la justicia de Leonel Fernández, estoy de acuerdo con que lo pongan a él, a cualquiera de los que lo pongan a los dos, y que también pongan ahí a su consultor jurídico de Danilo, y que pongan al vicetal de Danilo, que lo pongan. Si es para eso. Mira, mi tema de análisis que yo traía hoy en mi turno es el problema de la justicia. Y yo creo que no se puede pasar por alto, lo hago como avance, el origen de cómo se nombran los jueces y la relación que sirven, la ausencia de autonomía que tienen que estar en su origen. Y si no es así, señores, la mayor garantía que tiene el poder político es la protección judicial. Entonces, sí, en el marco de eso que tenemos que ver entonces cómo enfrentar el problema, que es el desafío. Pero precisamente por eso, Fafa, que nos llama la atención el hecho de que dos entidades llamadas a o que por lo menos siempre han predicado la necesidad de la independencia de la justicia, independientemente de quién o qué órgano tiene el poder para la designación, sean los que hayan hecho ese tipo de propuesta. Que no estamos diciendo que sea una mala propuesta, pero ciertamente son dos profesionales muy calificados, pero son los dos empleados del gobierno. Claro, si es para una justicia independiente, no estoy de acuerdo. Si es para una justicia de Danilo en sustitución de la de Leonel, yo creo que faltan más gente del entorno, para que los 12 sean 12 personas del entorno del presidente de la República. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:26 de este lunes 7 de enero. Por cierto, ayer era Día de los Santos Reyes Magos, ninguno de ustedes ha mencionado eso. Parece que se portaron tan mal que nadie le dejó nada. Por mi casa siempre pasan. La calle de mi casa estaba bloqueada. Claro, no me dejan nada a mí. Sí, los reyes son los padres. Sentí poca actividad de parte de los políticos en cuanto a la repartición de juguetes. Qué bueno, me alegra eso. Muñecas y bicicletas, hace falta, Balaguer. Sí, no, todo lo contrario, qué bueno que se Balaguer no entregaba muñecas y bicicletas el Día de Reyes precisamente, sino en cada inauguración. A mí me tocó. No, pero los Días de Reyes se hacía una fila en la máxima. Claro que se hacía, pero que digo yo que lo de las muñecas y bicicletas era siempre. A mí, en cambio, me alegra muchísimo que hayamos superado eso. Fíjate, la tradicional repartición de juguetes del Partido Reformista, que aún después de la muerte de Balaguer era como que era una costumbre, eso se quedó. Hay que superar todo eso. Que se ha modernizado el partido. La fundación. Hay una situación. Chelito, la fundación. A mí no me pregunten de ese tema, que yo no. Se ha modernizado el partido. Ellos son un equipo de política de avanzada. Ellos entienden. Han superado esa actividad clientelista. Entienden que eso es clientelismo, que con el dinero del pueblo no, y con los impuestos de la gente, no se puede fomentar el clientelismo, y ellos prefieren enseñarle a la gente a trabajar y comprarle los regalos a sus hijos que regalárselo desde el partido. Hay un político. ¿Fue así o no fue así? No, yo no quiero hablar de ese tema. Lo que pasa es que los políticos no piensan en el futuro también, ya están pensando más en el presente. Hay políticos del partido. Están pensando en quiénes tienen edad de votar en el año 2020. Y esos que tienen edad de votar, que van a tener edad de votar dentro de 10 años. No necesitan muñeca y bicicleta. No le van a dar muñeca y bicicleta porque no están pensando en el futuro, están pensando en el ahora. Pero había un grupo de políticos del gobierno que lo que estaba dando era juego de ya y vainitas que no cuestan 20. Bueno, pues no, pero no sé, pero ese es el extremo. Ese es el extremo. Y un dirigente político del PLD. Ese es como los dirigentes que dan estaba dando pollo. Ticket para que fueran con pollo. Sí. Pues yo tengo la prueba y tengo el ticket. Pero un pollo cuesta 300 pesos. Bueno, pero yo te estoy diciendo, yo no hablo sin prueba. Menos. Oye, yo de maldad iba a mandar a buscar el pollo. El pollo cuesta 190, 200 y pico. Bueno, el pollo crudo matado, pero el pollo. Porque tú quieres que le den un pollo vivo. Pero si es un ticket, me imagino. No, un pollo no un pollo vivo, sino un pollo asado o un pollo horneado. Yo de maldad, como 300 con el ticket que me llegó a mano, que lo compré para traerlo de prueba, si me decían que eran embuste aquí, pues yo siempre guardo mi cosa. Yo de maldad iba a mandar a buscar el pollo para comérmelo de maldad. Porque tú decías a un ciudadano. No era una maldad, era hambre lo que había. Para comérselo de maldad. Mira, aunque le haga daño. Sí, que le haga daño. Tú manda un ticket. Y eso es lo bueno, tiene el pollo. El pollo no da mala digestión a nadie. Como ese reparto. No, el pollo no hace daño. Como ese reparto. Tiene que ser una cosa muy extrema. El pollo no hace daño. Mira, Fafa, y José Luis, Yulisa y Esteban, mira, uno siente tanta indignación con cosas que ve. Sí. Porque uno no está en contra de una asistencia que se le pueda dar a un ciudadano de la República que no tenga condiciones para hacer una cena digna en su casa. Todo el que le llegue la posibilidad de que alguien le pueda poner en la mesa la cena de Nochebuena, yo entiendo que lo ve bien, y uno mismo lo ve bien. Pero yo creo que el gobierno
o los gobiernos, porque cuando tú hablas y criticas cosas como esta que voy a decir, muchas veces dicen, no, pero eso haciendo politiquería, eso es porque fulano es de tal partido. Yo nunca he venido aquí a hablar de que como oposición de nadie. La sugerencia que uno hace aquí, cuando Fafa, nosotros hablamos, es para que algunas cosas cambien, sea en este gobierno, sea en el que viene, debieron no existir en el pasado. La indignación más grande que yo sentí fue cuando yo vi que aperturaron las cajas esas que estaban dando del Estado Dominicano. Y no porque estaba criticando la entrega, pues yo no la critico. Sino porque yo estoy seguro que cada producto que había en esa caja se la facturaron al Estado Dominicano como producto de primera. Y le dieron a los infelices productos hasta de quinta categoría. Y si usted refiere a la calidad de los productos. A la calidad de los productos. El reparto es una forma de también lograr transferencia de recursos. Yo estoy seguro que el Estado pagó, y ojalá que no detallen, el Estado pagó la libra de arroz selecto. ¿Y se la dieron con gorgojo, tú crees? No, aunque no tuviera gorgojo. Selecto grado A. Selecto grado A, porque al Estado siempre le cobran los premios y terminan dándole la basura. Porque es un mecanismo también de negocio. Esa caja deben tener un valor más aproximado de 1,000 pesos. Cuando uno calcula lo que se invierte y lo que se dice que se va a repartir. Ahora ¿quién las audita? ¿Realmente se reparte 1 millón de cajas o lo que sea, la cantidad que sea? Pudiera ser más. Pero también pudiera ser menos. No, porque ¿quiénes la surten? Porque esos son privilegios. No, porque eso generalmente se hace, con concursos. Pero mira cómo la dan más. La dan más, pero no. Además son productores nacionales. La dan más, pero no a los infelices. A los infelices se les hace 3 bultos, 4 bultos con 2, 3, 4 patadas en sectores populares. La demás lo llaman, y no lo digo en este gobierno, en todos los gobiernos. Llaman a los dirigentes de los partidos que están en el gobierno y le entregan 5,000 cajas aquí, 5,000 para que le entreguen a su conveniencia desde el punto de vista político. Sí, pero también reparten el bulto mediático para los medios de comunicación. Fuera de la política, porque como quiera que sea, al gobierno le conviene repartir cajas y no precisamente repartírsela a los miembros de su partido solamente. O sea, además, fíjate que este partido, el Partido de Liberación Dominicana, tiene la mala experiencia del mote aquel que con el tiempo se le ha ido borrando. De Comesolo. Y ese mote lograron borrarlo gracias a... ¿lo lograron? No, sí, lo han ido borrando. O sea, le dicen Comesolo todavía, pero gracias a el hecho de que se dieron cuenta de que eso de que repartirse para ellos era una barbaridad. Y ciertamente comparten. Le reparten a todo el mundo porque de todas maneras todo el mundo un voto es un voto, ¿eh? Y un voto barato que nada más te cuesta una caja navideña cada año. Qué pena que así sea que se cotice. No, sí, es una pena. La economía electoral. Ese es otro tema, pero lo que te digo es que en realidad entiendo que cuando el gobierno en un partido específico dispone la repartición de cajas, se la reparte a todos los partidos. O a gente de todos los partidos. Tú me haces el listado, que no me dio tiempo traerlo, de las cosas que tenía esa caja. Y con 600 pesos yo te lo traigo. Yo te digo. Ajá, sí, ok. Y yo te apuesto a ti que vamos al supermercado. Arroz. Que no es supermercado, porque en el supermercado te lo están vendiendo por unidad. Cuando tú la compras en cantidades industriales como esas. Cuando tú hablas de 1.400 millones de pesos en provisiones. Sí, pero yo te apuesto. Te sale a la mitad del precio. Sí, pero yo te apuesto que si tú vamos al supermercado a comprarla por unidad. Y yo le meto arroz selecto. 1.400 millones de pesos. Oye, yo le meto arroz selecto. 1.400 para repartir 1.200.000. Sí. En total era como casi un millón que salieran a 1.100, a 1.200 pesos. La caja. Sí, pero yo lo calculé. Pero es un exceso. Sí, pero mira. Pero es un exceso. Tú me das 600 pesos. Dependiendo de lo que tenga. Tú me das 600 pesos ahora mismo. Si se lo daban en efectivo, se lo dedicaban. No, si tú me das 600 pesos ahora mismo, tú me das la caja que diga el gobierno que más regala lo que tú quieras, se lo ponemos adelante. Yo te le meto las 5 libras de arroz, se las meto selecta. Esto es radio, tienen que cuidar cómo te hablan. Sí. Oye, yo te le pongo. Gracias, Alicia. Es que en tan poco tiempo se me olvida el lenguaje por allá. No, es que él vino hablando inglés, perdónenlo. Miren, yo te le coloco 5 libras de arroz selecto. Colocar, te le coloco, ubicar. Te le coloco a la caja un ponche. De la misma. Un ponche. De la misma no, mira, tenía. Dame un ponche, ¿verdad? Te le coloco. Un vino. Un romo mejor que ese. Un romo. Oye, ese romo. Un vino. Ron y ponche. Tenía ron y ponche. No le incluyeron vino. Sí, pero oye, con 600 pesos. Te le coloco. No tenía vino. Una lata de salami guisado. ¿Salami guisado? No, una lata de salami guisado, si el que venden en latita. Una pasta, un espagueti.
Una fundita de arroz. Te le coloco un romo de mejor calidad que ese, porque el que se bebió ese romo duró 3 días. Entonces, mira, una libra de arroz selecto cuesta 26, 27 pues yo tengo un amigo que un suero que tiene 26, 27 pesos. Una libra de arroz selecto en el supermercado. Una libra de espagueti normal de la marca que todo el mundo conoce, la popular, cuesta 28, 29 pesos. ¿Tú puedes estar seguro que le facturaron esa? Y la que le colocaron fue otra. Una botella de ron, el ron que estamos hablando, ¿cuánto cuesta? Esa cuesta. Que para limpiarse heridas. Que esa es la media botellita. No hay que ver si era ron o es ron. No, pero no es un ron malo, es un ron dominicano bueno. ¿Tú lo has tomado? Tú lo brindas. Don Fafa, hay ron malo en este país. Aquí se produce ron malo en este país. Porque emborracha. Señores, pero ustedes están desacreditando la empresa nacional. Yo tengo un conocido que es seguridad. seguridad. Que si tú conoces la marca del ron, si la conoces, te estoy haciendo una pregunta, ¿sí o no? No me barajes, ¿sí o no? Era ron de fabricación casera. ¿Conoce el romo, sí o no? Oye, yo no sé qué marca era que oye, yo conozco a alguien. No, es que nadie sabe qué marca que recibió una caja. Ya. Conozco a alguien que recibió una caja y la mujer recibió otra. Se bebió, se tomó los 2 potes de romo y botó lo demás. Y todavía está borracho. ¿Cómo estamos hoy? A 6. A 7. A 7. Y la resaca le tiene que durar entre 2 y 3 meses. Pero mira, eso. Lo que yo te quiero decir, que yo con 600 pesos. Pero eso que tú estás diciendo. Te hago una caja de la misma, con el mismo contenido, con mejor calidad. No me cuesta 1,200 pesos como se la facturan. Pero eso que tú estás diciendo, si es así y son productos de mala calidad, donde aquí en este país hasta el más pobre se supone que tiene acceso a alimentos de buena calidad, y cuando digo hasta el más pobre es tomando la palabra del propio gobierno. O sea, este gobierno donde se ha reducido la pobreza, en la casa tuya será que se redujo la pobreza. Déjame hablar, déjame terminar. Este gobierno donde se ha reducido la pobreza, este gobierno donde la calidad de vida y el acceso de la gente pobre ha mejorado, de acceso a alimentos básicos. Entonces, si el gobierno comete el error de repartir cajas navideñas con productos de mala calidad o de baja calidad, en vez de lograr un activo populista a un populista, lo que va a hacer es restarse popularidad. ¿Cuánto cuesta un sobre de café? Yo no creo que el gobierno lo que está diciendo. Rafa está entendiendo lo que yo estoy diciendo. No está entendiendo nada. Sí está entendiendo, pero yo lo que te digo es que si yo voy a repartir cajas. Fafa está aplicando la máxima de no interrumpas a tu adversario, sí, cuando está cometiendo error. Sí. O sea, por eso te digo que él sabe lo que yo estoy diciendo. Sí, y ciertamente, o sea, repartir cajas de Navidad, si son productos de mala calidad, entonces es una mala decisión de parte no de este gobierno, de cualquier gobierno que busque sumarse popularidad con ese tipo de regalos. Un sobre de café, yo le coloco 3 sobres de café. Oye, son 2 cosas. Por lo tanto, yo no creo que sean productos de mala calidad, porque sería un error. Quieren usarlo como un elemento de vínculo con la gente, pero también como una oportunidad de retener recursos, porque lo distribuyen entre sus amigos, compran lo que le den sin que nadie lo fiscalice. Es abiertamente una acción puramente demagógica y primitiva. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:40 en Francia. El gobierno francés endurecerá la respuesta ante protestas no autorizadas. Esto a raíz de lo que ha sucedido con los chalecos amarillos. El gobierno dice que va a adoptar una postura muy firme contra la inaceptable violencia continua por el país. Ha declarado este lunes el primer ministro francés, el señor Édouard Philippe. Asimismo, ha anunciado que las autoridades adoptarán medidas más duras ante las protestas no autorizadas y endurecerán el castigo por estar involucrados en los disturbios. Lo que pasa es que los ciudadanos se cansaron también de que de manera no autorizada le suban los impuestos por cualquier quítame esta paja y para subsidiar cualquier cosa que se les ocurra a los políticos, sobre todo aquellos que son incapaces de entender que quitarle cada día más riqueza al ciudadano, sobre todo sobre la base de unas promesas no muy creíbles. Hay gente ya que le está hartando, le está como cansando. Pues el gobierno dice que si no son pacíficas van a tener consecuencias. Yo estoy de acuerdo con que lo sean, pero por ahí también hay que ver qué tan pacífico es que aquello le llaman el gobierno pacífico. te tiene la mano metida en el bolsillo y quiere entrarla más profundo. Yo no sé hasta qué punto eso se puede entender también como una invasión pacífica hacia mi libertad, mi riqueza, hacia el esfuerzo que yo hago. Entonces, lo digo porque también el dominicano algún día, cuando logremos conciencia como contribuyentes, yo estoy seguro que la reacción de la gente cuando despierte a esa realidad
no va a ser quizá la mejor. Y mira que yo estoy totalmente en desacuerdo con la protesta. A mí no me gusta ni que se queme goma, ni que se tire excremento. Yo no estoy de acuerdo con la protesta, pero tampoco estoy de acuerdo con la violación de derechos y con los tantos pasos adelante que dan los gobiernos en detrimento de la población sin que nadie diga nada. Y que cada cosa que se le ocurre, insistimos, la subsidia con el dinero de los que generalmente no disfrutan de eso. Claro. En República Dominicana habría bajado la gasolina, el gasoil, el gas 16 o 17 veces consecutivas si no hubiesen durado 2 meses haciendo protesta. Sí, dígame, bajado, mire, Esteban, habría bajado, claro que sí. Esteban, por no, Dios. No diga eso. Esteban, no me digas tú a mí que el gobierno que está bajando los combustibles por protesta. Claro oye, va a afectar su recaudación. Y menos la protestica de San Cibao. Pero le han bajado 2 o 3 veces de a un peso. No de la manera consecutiva. Pero mira, no es verdad que el gobierno baja los combustibles. En una época no electoral, porque le salgan 2 o 3 gente protestando. Ahora, en una época electoral, que sí puede ser, que en el momento que tengan que subir, no lo suban y eso. Pero que el gobierno bajó los precios de los combustibles por presiones de los choferes y de una protesta. De los choferes no, pero sí de toda la sociedad, los medios de comunicación. Pero tú estás muy firme defendiendo el orden. Oye a los otros. ¿Y tú crees que el orden que él está defendiendo? No defendiendo el orden. Yo lo que te estoy diciendo es que si el gobierno... Yo te oí. Mira, ahora, oye, esa es la principal fuente de ingreso, una de las principales fuentes de ingreso del gobierno. Y el gobierno no va a bajar los precios de combustible. Dice porque alguien está protestando. Óyeme. En un momento no electoral. Óyeme esto. Tú puedes tener razón, pero valórame este detalle. El gobierno no tiene ninguna fiscalización externa acerca de cómo él maneja el problema del precio y no ha querido ni siquiera facilitar a lo que le han pedido la fórmula, no se la ha querido, porque los combustibles son un recurso manejado a conveniencia estatal en función pero yo no sé, de hacer todo lo que le corresponde. Yo no entiendo eso, porque mira, la fórmula se maneja. Veo que tú no entiendes nada. No, lo que pasa es que la fórmula se maneja. ¿Tú sabes quiénes están pidiendo la fórmula? ¿Quiénes están pidiendo la fórmula? ¿Pero y por qué no la hacen pública? Pero perdón, la fórmula se maneja desde el año 2000, desde el año 2000 hasta ahora. Y esa fórmula la manejó igualito como se maneja ahora el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, del 2000 al 2004. ¿Y quién está diciendo eso que no lo hicieron bien? Nadie ha dicho que estoy diciendo que lo hicieron mal o bien. Lo que estoy diciendo es que cómo es que los dirigentes del PRM no conocen la fórmula. Aguántate, no es verdad. O sea, yo no entiendo eso. Oye, la gasolina tenía un precio que es la misma fórmula porque la ley es 112.00. Ahora, oye, es la ley 112.00 que se aprobó en el año 2000. Este compañero y no ha cambiado. Y no ha cambiado la misma fórmula. Y la pregunta, ¿por qué le esconden? Las mismas prácticas que utilizaba o que utiliza el gobierno actual, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tiene un impuesto ad valorem, que el impuesto se ajusta por inflación. Antes no se ajustaba por inflación, pero era la misma fórmula. Cuando subía y cuando bajaba. Yo te voy a decir era lo mismo. Es mentira. Aquí hay un manejo interesado del poder. Y yo te digo una cosa. De ahora en adelante yo sé que estoy al lado de un abogado de oficio del poder. Un abogado de oficio del poder. No, pero dame silencio. No, pero mira, que hay que decir a favor o en contra de eso, no lo sé. Lo serio que el poder siempre ha tenido, no importa el color que tenga, abogado de oficio. Claro. No, pero yo lo que te digo es como quiera. O sea, lo que hago referencia es que es la misma ley, es la misma fórmula. No. El tema no es la ley o la fórmula. El tema es cómo no ha habido voluntad para modificarlo, beneficiando a la gente. República Dominicana paga una de las gasolinas más caras, señores, de todo el hemisferio. La de nosotros es 60.94 pesos más cara que la de Puerto Rico, 66.98 más cara que Panamá, 52.38 pesos más que la de Haití, 49.35 pesos más cara que la de Guatemala, 63.96 pesos más cara que la de Colombia, 102.24 pesos más cara que Bolivia, 112.32 más cara que Ecuador, 23.66 más cara que Honduras y 29.71 más caro que Nicaragua. ¿Cuántos de esos países son petroleros? Tiene cargas impositivas hasta exageradas los combustibles de este país. Tú lo sumas todo. Tiene un impuesto fijo y ese impuesto fijo se ajusta por inflación.
tiene un impuesto ad valorem. Por cierto, gracias al equipo del portal que nos sirve todas esas informaciones. Que mientras más aumenta, ciertamente. Que mientras más aumenta el precio en el mercado internacional y cómo se compra, más aumenta entonces más aumenta la recaudación para el gobierno, porque es un ad valorem de 16%. Tiene también un impuesto adicional de 2 pesos por cada galón de gasolina y de gasoil que se utiliza supuestamente, se va a utilizar para el asunto de la rehabilitación de redes viales y de los choferes. Que no se sabe dónde están esos todas esas cargas impositivas equivalen a más o menos un 40%. La pregunta es una un 37-35% del precio de los combustibles. Le dan formalidad a una estafa cotidiana, pero la gente sabe, tú lo comparas, que no hay justificación para que aquí haya tenido los precios. Pero yo a lo que me refiero es a que si el gobierno ha convertido esa legislación en una de sus principales y más cómodas fuentes de ingresos. Ahora sí. ¿Tú crees que va a reducirle el precio? Sí, pero yo comparto, ¿por presión de quién? Mira, yo comparto contigo en parte lo que está diciendo. Se lo está reduciendo porque ciertamente, señores, el petróleo está menos $50 contigo el barril. En parte, sobre todo cuando dice... Incluso alto está, demasiado alto está el precio del combustible. Cuando dice hablando con sinceridad. Cuando dice que es la misma ley, yo estoy de acuerdo contigo. Y la misma fórmula. Perdón. Es la misma fórmula del punto de vista, ¿cómo se llama esto? Cuando tú tienes que usar la fórmula para, en definitiva, llegar a una conclusión, José Luis tiene que recordarme. El punto de vista del teorema, vamos a decir. Lo que tú quieras. Sí. Yo no sé tampoco cómo yo pasé el teorema, porque esa vaina también era... Mira, oye, no es verdad que ellos transparentizan en cada cálculo que ellos dicen que hace el precio de los combustibles. Así es. Eso no es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno chin a chin se dio cuenta de que tú subiendo 0.50 centavos y $1, tú a los 3 meses le puede haber subido 5 o 6 pesos. Por encima de lo que verdaderamente debe calcularse en esa jodida fórmula. Ellos lo saben. ¿Y tú sabes por qué le están bajando? Tal vez no por la presión de los sindicalistas, que para mí la mayoría de ellos no tienen moral para exigir eso. Porque ellos aprobaron todo ese tipo de impuestos para que le den los cuartos de la vaina. No, y que ahora cuando le han reclamado bajar los pasajes, ahora, no, porque lo que más se usa es otro, los otros componentes. Propano. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque la sociedad dominicana le ha reclamado en todo el espectro social la transparencia del cálculo de esa fórmula. Y tú la buscas en el portal y no la ponen. Porque aunque tú le sumes todo lo que tú le sumaste ahí y le pongo un chin más, no tiene que tener el precio del combustible a los precios de hoy, aún con 20 semanas bajando los precios del combustible. ¿Sabes por qué? Porque el barril del petróleo está en el piso. Y el dólar, independientemente de que se deslizó un poquito, no ha pasado de más del 50 puntos y tanto por cada unidad de dólar de peso dominicano, que era el parámetro que había que tomar en principio, aparte de los impuestos, para tú poder calcular en la fórmula y ver si subía o bajaba. No es verdad que la fórmula que ellos están tomando hoy, la que están haciendo para colocar el precio del combustible. ¿Tú entiendes que no es transparente? No, pero que la suban. Nosotros le hemos pedido que la suban a ver cuando la calculan. Porque en gobiernos anteriores, incluyendo del PLD, no la subían. No, ellos publicaban en el portal. Miren, hoy se le sumó tanto. El dólar está tanto. Sí, eso es lo que se publica siempre. No está. Eso es lo que se publica. Búscalo. Eso es lo que se publica. Ahora no. Eso es lo que se publica, señores. Miren, oye un asunto. Y yo no estoy defendiendo gobierno con eso. Estoy diciendo que es una costumbre y va a ser una costumbre de todos los gobiernos. Yo lo que siempre me pregunto es... Mira, esa fórmula, aparentemente, mi percepción, es una percepción, porque yo nunca he estado cerca de industria y comercio. Ahora, cuando te digo que mi percepción, es porque ahí en industria y comercio debe haber técnicos vinculados con el principal partido de oposición que la conoce la fórmula y no la dice. Yo lo que siempre critico, nadie la dice porque es un instrumento político. Está bien, lo que yo siempre critico, pero para todos los políticos, del juicio que se hace al tema del precio de la gasolina, es que la oposición política en nuestro país, cuando hace esa crítica, que yo creo que lo hace tratando de colocarse al lado del pueblo, es bastante fácil, es un recurso que no necesita, vamos a decir, mucho juicio ni mucho cálculo, nunca da el precio sugerido. Es decir, mi crítica a los técnicos que tiene la oposición, siempre he insistido que los partidos políticos de oposición que se precian de serios, que creo que no son muchos tampoco, no tienen lo que se llama el gabinete de la sombra. Es decir, su departamento de economía, que se supone tiene todos los días que medir las políticas económicas y presionar para que vayan en la dirección adecuada, en teoría, defender el derecho de los pueblos, no coloca el precio sugerido. Es decir, sobre la base de que la distorsión es tal, la distorsión es un tanto por ciento, la distorsión es esto, es lo otro, basado en que la ley dice esto. Y si no están de acuerdo con la ley,
Entonces, decirnos cuál es el ideal. Yo, por ejemplo, tengo un ideal, que es el desmonte de una enorme cantidad de impuestos. Sí. Pero ¿cómo yo desmontaría impuestos? Desmontando el tamaño del Estado. No, ¿Y cómo se desmonta eso? Suprimiendo una serie de instituciones que no necesitamos. Y esa misma Y fórmula, una empleomanía que tampoco agrega nada. Esa fórmula tiene instrumentos, tiene capítulos. Que lo ponen porque lo que quiere decir, tiene un val, lo que quiere decir Esteban es, lo que quiere decir Esteban, para que no nos peleemos la parte técnica, porque es un error, es tan vago, es tan aéreo decir el precio es por la ley, los factores, bla, 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 como decir no debe ser y no agregar nada. O sea, en ese sentido, la discusión está vacía. La discusión está vacía. Permíteme decir. Y de achacarse ¿cuáles son las alternativas? Ley, Oye, claro, sin desglosar la ley. Usaré mi relación política en función de que se asuma esta sugerencia tuya. Pero claro. De que haya un equipo que dé seguimiento todos los días a esas explicaciones. Y ahí terminamos. ¿Es así? Así ¿Es es. así? ¿Es así? Bueno, Francis. ¿Es así? Gracias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, 5:55. Ya doblamos la curva y entramos en la última hora de este programa el día de hoy. Primer día de la segunda semana de este nuevo año 2019, al otro día del Día de Reyes. Estoy completamente convencida que en esta mesa a nadie le dejaron nada. No he escuchado ningún tipo de comentario alusivo y cada vez que se toca el tema desvían la conversación. O sea que eso está confirmado. Los reyes son para los niños, los bebés. Bueno. ¿Y ustedes no dejan reyes fuera de los niños? Yo hice una inversión en Reyes este año. Porque tú tienes un niño pequeño, chiquito. No, pero mis 9 sobrinos. Por lo menos hay 4 que van. Y los que faltan todavía. ¿Tú eres Papá Noel? 9 sobrinos. 9 sobrinos. Con todo. No, yo soy el 4ro Rey Mago. Con todo. Yo quisiera ser tu sobrino. Sí, el 4ro Rey Mago. José Luis, ¿no te hacen falta un par de sobrinos más? Voy pesado. Pesado. 9. Mal hijo mío. 9. Ahora te tiene un parecido a... Tú sabes que Baltasar es el negrito de los Reyes Magos. En principio no había. Mira, interesante lo que dice. En principio. Eso es el siglo XV. La Biblia no dice. La Biblia dice, el texto bíblico. Ni le llama reyes, ni le llama magos. No. Dice que eran astrólogos. Astrólogos siguiendo una estrella. Siguiendo una estrella. Que por cierto, el papel de la estrella, los teólogos discuten si es buena o mala. Curiosamente, está arriba del arbolito, en el entendido de que es positiva. Si tú te fijas, que guió a los astrólogos a donde estaba el niño Jesús, siendo Herodes el que quería matarlo, luego tú te preguntas si su rol era positivo. Luego está el tema de que en el medioevo y en la Edad Media, no, porque yo como que era lo descubrí. Que esto me tocó una discusión, por cierto, en las redes sociales. Hubo una época, el mundo todavía muy aislado, la época medieval, donde ciertas figuras que estaban en el imaginario colectivo, muy ricas, con mucho dinero, el Preste Juan, el rey Mansa Musa, que fue una vez el hombre más rico de la tierra en esos años, siglos 11, 12, y la idea de Baltasar, como era el que tenía creo que el oro de los 3 regalos, de que los reinos que estaban del otro lado del desierto, donde había personas de piel oscura, eran personas ricas. O sea, hasta el medioevo, la idea de que los habitantes del África Sur, el reino de Saba y todas esas leyendas eran ricos. Ese imaginario se pierde, obviamente, con la exploración de los portugueses y el tema de los esclavos. Pero también guarda la relación con el asunto de la distribución racial en el ámbito mundial en esa época. Un blanco, un negro, en representación del europeo, se intentó colocar y un asiático, una especie de asiático Bajos, en representación, entonces un negro en Holanda. representación de la raza, vamos a decir de la raza africana en ese momento. No existía todavía, no se había descubierto la parte occidental del mundo. Entonces, ¿cuándo se decide, de acuerdo con literaturas que uno ha visto, cuándo se decide que fueran 3? Porque no se sabía tampoco si eran 2, 3, 4, 12. Habían teoría de que eran 12 igual que los apóstoles. Creo que en el siglo III, después de Jesucristo, que se decide que fueran 3. Creo que en el siglo V fue que se decidió ponerle nombre. Y entonces el color racial, eso es a partir del siglo XIV, XV. Pero de todas o sea, no es... Incluso la fecha era que cargaba los también juguetes. Entonces el negrito era porque el negrito... Al revés, se suponía que era del grupo el más rico. Representar a los africanos. Bueno, está bien. Un blanquito para representar a Europa. En Países Bajos. Y uno achinado ahí para representar a... Miren esto. En países, miren perdón, esto. José Luis, en Países Bajos, en Holanda específicamente, hay un Papá Noel que es negro. Tiene otro nombre, pero Como la vieja Belén. es un Santa Claus negro y eso ha generado San un Pedro. debate por décadas y décadas y décadas. De hecho, ahora, en este momento, ya en los últimos años, se habla de que con el avance que ha tenido el tema de los derechos humanos, ya eso es una violación
a los derechos y es un tema de racismo y que ya se tiene que dejar un solo Santa Claus y que evidentemente que sea el Santa Claus blanco, pero ha sido un tema de discusión de años. Sin embargo, Santa Claus es una creación, o sea, que entonces puede crearse de cualquier color. Pero digo que el tema de Santa Claus le ayudó mucho el mismo tema del mercadeo, que le coloca color y una serie de rasgos a esa figura de San Nicolás, es Coca-Cola. Sí, la empresa Coca-Cola que siempre he dicho, entre otras cosas, la marca más conocida del mundo, porque es la primera que usa el mercadeo a gran escala, tiene mucho que ver con el mito moderno de ese rojo con blanco. No, estamos en comentarios, José Luis. No, el turno es de Eddie Alcántara. Es el turno de Eddie Alcántara. Yo me quedé primero. Por eso es que él está así como inquieto. No, porque ustedes están haciendo interesantes puntualizaciones y yo tengo cierto nervio, porque en honor a la verdad, de aquí salgo yo a comprar los juguetes. Ni mis hijos sabían que era Día de Reyes ayer, para que tú veas si hubo Reyes en este país. Ahora voy a comprar los juguetes, los pobres muchachos, ellos no me han dicho nada. Porque ya ¿sabes por qué no te han dicho nada? Porque ya los muchachos, porque si la nariz creciera con todo el lo que pasa es que en su casa abundan los juguetes. Ellos no notan la costumbre de comprar los juguetes cualquier día del año. Ellos no notan la diferencia. Entonces eso es donde... Bueno. Lo que pasa es que donde la mar bota peje. Tú le dejaste en la calle de Fafa no pasaron los Reyes tampoco. Estaba bloqueada mi casa. Entonces, ¿qué Reyes hubo? No hubo nada, hermano. Pero yo de aquí voy a comprar los juguetes. ¿Ustedes no fueron al desfile de la Avenida Mella que hacen los bomberos todos los años? No, este año fue el más concurrido y el más entusiasta. Es una tradición linda. Yo lo que vi un video de por qué se retrasó un poco el desfile. Hubo un problema con los camellos. ¿Ustedes no vieron el video? Las redes sociales no lo vieron. Camellos. Son caballos. Le voy a... pero antes eran camellos de verdad. Cuando yo era pequeña. Cuando el zoológico existía. Sí, cuando existía el zoológico. El zoológico existe todavía. En unos minutos vean. Tres animalitos. En unos minutos vean el grupo, que yo lo voy a poner porque hubo un retraso. No, Esteban. Yo tengo mucho que no voy al zoológico. Bueno, el zoológico de aquí funciona, tiene bellezas de animales. Está bien. Tiene el jardín botánico yo sé que está bien. Un surtido de animales interesantísimo. Vaya a ver el jardín. Faltan, obviamente, no tenemos elefantes y cosas, pero está bien. Yo fui al zoológico y lo que yo vi ahí es lo que veo aquí en todos los sitios. Nos pusieron un guía y nos dijo, ahí están a la derecha, lo que usted está mirando se llaman perros. No, a mí me gustaba. No. Mira, aquí a mí me gustaba cuando yo iba, que el tren siempre se quedaba en la subida. O sea, y es que sabía que dice, aquí esa especie que ustedes son 3 gallinas había que desmontarse. ¿Dónde están las serpientes? Bueno, yo no vi muchas cosas. Y tú bajas de allá para acá ese tigre, ese león están para que la mitad de la comida es para ellos. Si está funcionando bien. Hay una serie de animales hermosos. Hay que poner unos lentes para que puedas ver lo que tú le tiras. No, pero claro, usted no ha ido. Ya yo sé que tú no has ido. No, déjenla. Que busca los alimentos. Recientemente nacieron unas especies ahí que anunciaron. Señores, que no. Dos chihuahuas. El zoológico, yo fui hace 3 semanas. El zoológico está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Tiene hasta tigre de Bengala. No vamos a discutir porque ya tiene 3 semanas que fue. No, y tiene un remozamiento que no se hizo en estos días, que se hizo hace un par de años. Y los cocodrilos que agarraron aquí. Para tener más seguridad con los visitantes. El zoológico está apto para que todos los dominicanos vayan a visitar. Yo suscribo eso. Bueno, yo no fui hace 3 semanas, yo fui hace unos meses ya. ¿Sabes que hay que mejorar la cafetería? Que no tienen la nada. Cafetería es un poco pobre, pero ahí todo el mundo va con su mochila. Pero hay unos animales, ahí yo vi unos animales que yo los vi ahí cuando yo iba al zoológico, que no yo estaba en el colegio. Que hay que darle los alimentos. Pero había animales legendarios, tú los conociste. Con sorbete. Miren, él les envié porque hubo un problemita con los... Tú conociste a los animales legendarios que habían, el elefante, ¿cómo se llama? Mami. Ahí no hay nada de eso. Y el mono chita. No, ahí no hay nada de eso. Hay una cantidad de series de diferentes clases de mono, diferentes especies de mono. Deben haber 7. ¿Sabes que está muy bien lo de las aves? Justo en la entrada está muy bien. Lo de las aves es lo que está mejor, según... Sí, en la entrada yo vi una ave, no sé el nombre, pero yo vi una ave, aquella vez que yo vi. Hay pero yo no vi tantas especies como lo que leones, cebuto, una gacelas. Las culebras que están exhibiendo ahí, la mayoría de esas, están aquí en todo. El pony que los niños se montan allá arribota. El pony, sí. El zoológico está bellísimo y el jardín botánico también. Un pony que tiene que tener 100 y pico de años ahí. Que no dura eso un pony. ¿No dura eso? No. Pero yo le digo con esto que debiera un zoológico con lo que se invierte ahí. No se invierte mucho. Sí, pero ven aquí, ¿cuánto? No. Pero ven acá, ¿y cuánto? Podría tener más recursos el zoológico. Lo que yo sí creo que el zoológico debería replicarse por provincias y que nosotros deberíamos tener series endémicas del país. No solamente en el Distrito Nacional. Yo creo que podría tenerse a nivel regional. Sí.
Recuerden que el zoológico de Moca hubo que cerrarlo precisamente por falta de fondos y hubo que traer los pocos animales que pero había. esa era una iniciativa privada que parece que el ricachón que lo tenía después. No, era del gobierno, era estatal. El zoológico de Moca era estatal. Público como tal. Sí, pero la gente va. La gente va al zoológico. Y los ingresos del zoológico, más lo que le dé el Estado, poco mucho. ¿Qué ingresos tú crees que son? Si es 100 pesos lo que tú pagas. No, se paga ¿Cuánta gente tú crees que Chele. entra ahí? Sí, se paga No, poco. señor, eso es chele. Eso es chele. Bueno, yo tengo- No, de ahí no se agarren. No, de ahí no. No, además, ¿cuántas veces tú has visto un funcionario, un político que haya trabajado duramente en la campaña, que le haya pedido al presidente, nómbreme en el zoológico? No, nadie. Pero Ni en el jardín nadie, botánico. Ni en el jardín botánico. Pero tú quieres mejor zoológico que la política dominicana. Bueno, sí, pero Llena de estamos hablando de tigres que, como y tú otra dices que hay cosa más. recursos, que lo que cobra, ahí no hay nada. Ahí no hay Ahí lo que nada. hay es amor a la naturaleza. Sí, ahí hay verdaderos devotos de la biología. Bueno, yo no vi tantas especies. Usted se como imagina dicen. como administrador La del culebra zoológico. que me enseñaron a ver la veo yo en cualquier palo en Jarabacoa. O sea, no me enseñaron nada extraño. Yo, por lo menos. Eddie, no Y diga eso. no, es que No es un hablas- zoológico que no puede compararse con ningún zoológico. Eddie, ¿cuándo en fue la América última vez Latina. que Aquí no hay nada. Aquí lo que hay son dos o tres cositas. La Que última no. vez que tú fuiste al zoológico. Con mis hijos hace como un año. ¿Y al acuario? ¿Fuiste al acuario? Sí. Tampoco. Sí, no, yo fui a la ¿Y qué te pareció? Hace como un año y pico. Sí, hay alguna serie de especies. El acuario sí yo creo que pudiera ¿Te gustaron los estar en mejor manatíes? condición. Los manatíes. ¿Qué manatí? Los que estaban ahí. José Luis, No, ¿qué es lo que yo están no haciendo vi esos manatí. camellos? No, tuvieron un percance ahí, un Yo no problema. vi manatí. Mira, Eso retrasó el desfile. mira, todas esas son obras. Parece como Irak. Son obras del doctor Joaquín Balaguer, es importante. Eso es bueno resaltarlo y Hay que, reconocerlo. no, pero es verdad. Y venir de ti, yo entiendo que tú deberías repetir. Venir Te de porque engrandece. es la verdad. Sí, te Es engrandece. la verdad. Creo que uno de los presidentes más amantes de la naturaleza y protectores Sobre todo de los porque recursos sobre todo naturales. disfrutaba verla, ¿no? Bueno, aún, mira que tú lo dices medio cruel eso, pero sin embargo, aún así, ciertamente, era uno de los presidentes, o es uno de los presidentes más amantes de la naturaleza y de la conservación de los recursos humanos que ha tenido, de los recursos naturales Sí, que sí, tiene sí. este país. Hay que darse Joaquín cosas. Balaguer. No, la Sí, política forestal más Hay que sólida. reconocerlo. Más sólida. Balaguer preservaba el medio ambiente por encima de cualquier otro tipo de política de su gobierno. Y dejaba pulmón ecológico en las grandes urbes, en las ciudades importantes, y garantizaba su permanencia. La proliferación Cuando en una ocasión- y el uso del gas licuado de petróleo a nivel nacional se le debe precisamente a una iniciativa de Balaguer para enfrentar la quema de carbón, la quema de madera. pero para aquí en carbón. el gobierno de Leonel Empezaron Fernández, a repartir tanques de en el gas Bueno, y a cuando aprobar, Balaguer- y a aprobar, En los envasadoras. gobiernos de Balaguer, la dirección de Foresta era un poder aquí. Sí, era un poder. Yo recuerdo que al que nombraban en Foresta, todo el mundo le Ahí tenía fue que se hizo miedo. famoso Candelier. Candelier. Sí, era un poder. Ya no, ya Foresta no se menciona. no, ya eso no, ya No, eso eso no no se funciona. sabe. Ya no medio para ambiente nada. no se dedica a eso. Tú puedes hacer un recorrido, ya sea por aire o por tierra, por las principales montañas de República Dominicana y lo que más que tú ves, ganadería, agricultura de montaña, muchas de hornos ellas y muchos ilegales, hornos de carbón. hornos de carbón o montañas peladas. La gente le pega hasta fuego a las montañas, independientemente de que aquí la ley la protege de cierto nivel de altura para arriba, Para pero eso no dedicarse se al respeta. conuquismo. No, y con este ministro que tenemos de medio ambiente. Su comentario, don Edian Cántara. No, ya no Sí, da tiempo. hombre. Sí, te da tiempo. Francis está pitando. Dice, Para ok, dedicar dice con- Francis que un minuto. Sí, yo hago medio comentario cuando vengamos. Diga que usted no tiene tema. Diga que usted no tiene tema. Llévate No, todo él no del tiene mundo. tema. Lo acumulé todo. Eddie, su tema del medio ambiente, ¿qué es lo que pasa con el ministro? No, No, ya, no, cuando no, vengamos. dejen de atacar al ministro, dejen de atacar al ministro. También, ¿tú no quieres que hablen del ministro? Concho. El ministro está haciendo su trabajo. ¿De qué que tú quieres que hablemos? Dime qué tú Esteban? quieres que hable. Del crecimiento Dime, Esteban. económico. No, De no, Punta De la Catalina. gente que ha salido de No voy a la hablar de pobreza, crecimiento Punta Catalina y económico. Francis, crecimiento vamos a hablar. económico. Mira, Ni de tenía otro Punta tema, pero voy a hablar de Catalina. Punta Catalina. Y lo último que descubrí de Punta Catalina cuando vengamos, Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:10 de este lunes, inicio de semana 7 de enero del año 2019. Amazon se vuelve la compañía más valiosa de Wall Street. Rebasó hoy a Microsoft y se convirtió en la compañía más valiosa, donde los altibajos del mercado continúan variando el orden financiero de las corporaciones estadounidenses. Un dato interesante de esa información que da Yulisa, en el que queremos insistir, hace mucho no tomamos el tema de la economía del conocimiento. Usted toma el listado del valor de mercado, es un valor hipotético, es una proyección día a día de esas compañías, y luego usted se pregunta, ¿qué producen? ¿Qué fabrican? Es decir, ¿cuáles son los activos? la compañía más cara del mundo hoy por hoy, basándonos en esa medición específicamente del Dow Jones, no es una compañía petrolera, no es una compañía minera, no es una compañía agrícola. Es decir,
los tiempos han cambiado, el concepto de riqueza es otro. Es más, me voy más lejos. ¿Qué fabrica Amazon? Nada, es literalmente un intermediario. Es un intermediario porque incluso el hardware que fabrica, por ejemplo, sus tablets, la Kindle, que a mí me encanta, ella le da la licencia a otra compañía que la fabrica. Y en base a una relación, ganar. Entonces, cada cierto tiempo, una serie de compañías concursan para ser licenciatarias de esa fabricación. Es decir, la economía del conocimiento, léase gente investigando, todos los días generando innovaciones y tratando de pelear para captar capital detrás de ellas, lleva a gente como Jeff Bezos, Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma en China y otros tantos más a competir en las listas de compañías y hombres más ricos del mundo. No es que el petróleo siga siendo rica a mucha gente, el oro sigue siendo rica a mucha gente, vender mercancías, plátanos, lo que fuese en el mercado. Pero ya eso no son los que aparecen en pero la lista. No es lo que lidera la lista. Lo que lidera la lista es la economía del conocimiento. Pues oigan los números. Este cambio ocurrió luego de que las acciones de Amazon subieran 3% para cerrar en $1,629,51 por una acción, lo que elevó el valor del mercado del gigante del comercio digital a $797 mil millones. En tanto, los títulos de Microsoft aumentaron menos del 1% para cerrar en $102,6. $797 mil millones, 10 veces el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Dejando su valor de mercado, el de Microsoft, en $784 mil millones en este momento. Vamos al comentario del señor Eddie Alcántara. Nadie aquí comiendo plátano y empanadas, nadie va a pensar hasta ahí para ver si inventado. Sí, se puede. ¿Tú crees? Claro, en China y en la India comiendo cosas peores, algunos han llegado. Bueno, ojalá que Dios te oiga. Yo sé que tú tienes buen corazón, claro, y Dios escucha la... Yo soy un optimista patológico. Son países subdesarrollados. Miren, todavía. Yo quiero comentar en el día de hoy sobre lo que aconteció en la frontera en Elías Piña el sábado con la muerte del soldado Orlando Montero de Hondo Valle, Encarnación, un raso de 26 años, que lo colocan a brindar un servicio en una línea de cruce fácil entre República Dominicana y Haití, que todos los militares que han sido puestos en la frontera saben que por ahí se trafica todo tipo de cosas. Este infeliz que tal vez tenía un sueño de ser un soldado ejemplar o eficiente, según dicen las investigaciones, quiso hacer su trabajo. Y como parece que el haitiano, que estaba acostumbrado a hacer esa ruta para traficar con droga y otras cosas, se encontró que tal vez no era el mismo soldado que siempre le ponían. Y responde entonces a tiros a esos dos simples rasos de la policía, jovencitos los dos. Del ejército. Gracias, Esteban. Y uno de ellos, Orlando Montero Encarnación, resulta muerto de los disparos que le hizo ese ciudadano haitiano. Y el otro, para tratar de salvar su vida, porque las instrucciones que tiene, según las investigaciones que uno ha hecho y las informaciones que han dado soldados de ella mismo, es hacer uso del arma cuando esté su vida en peligro de forma inminente. Es decir, si tú lo ves traficar por ahí y tú lo mandas a parar y no se paran, tú no puedes dispararle. O sea, si ellos tienen conocimiento de que los soldados tienen la autorización de no disparar, no los ciudadanos haitianos, hasta yo que me veo en situación económica difícil, paso por ahí lo que me da la gana. No los haitianos que se lo están llevando y que lo trajo a la mayoría. Porque parece que el ciudadano haitiano se ha dado cuenta que las instrucciones que hay es no disparar en ninguna circunstancia, salvo que la vida del soldado esté en peligro. No la patria, no. La vida del soldado. Y yo le pregunto a las autoridades que están investigando eso de las Fuerzas Armadas, que entiendo que han hecho un excelente trabajo dentro de lo que cabe y con las mínimas condiciones que tienen. Hoy los otros soldados que estaban depuestos ahí, que saben que ese es el callejón por donde trafican toda la vaina, ¿qué hacían cuando pasaba ese haitiano y otros haitianos por ese callejón? ¿Qué hacían? Si se va a hacer una investigación seria, lo primero que tienen que hacer es citar, convocar e interrogar a los soldados que estaban ahí depuestos antes de esos dos infelices rasos que estaban ahí y que quisieron hacer su trabajo. Por ahí que tiene que comenzar la investigación. Porque si eso fue
esos dos rasos que tal vez tienen 2, 3, 4 años en el ejército, los que estaban ahí anteriormente, que permitían que pasara todas las diabluras por ahí, ¿en qué condiciones desde el punto de vista económico están? Ellos y los superiores que lo colocaban ahí. Porque todo el mundo sabe en la piña que por ahí se trafica con de todo. No desde ahora. No el sábado que se aperturó el callejón. Lo dijo el ejército. Todo el tiempo han traficado de todo por ahí. Lo saben todo el que vive en la piña. Pasa que son un negociazo ahí para lo que ponían ahí. Y así ocurre en muchísimos lugares de la frontera. Y nosotros tenemos que permitir que un ciudadano haitiano mate a un soldado que está de servicio porque la autorización que hay es no disparar. Ni siquiera para arriba. Que es lo que dicen ellos mismos. Los que están ahí de puesto. Entonces yo creo que si hay tanta benevolencia con el ciudadano haitiano que ellos no la tienen con nosotros, entonces es preferible que se retiren los soldados de ahí. Porque a uno le suben imágenes de gente hasta con machete y los soldados dominicanos con fusiles teniendo que correr porque las instrucciones que hay es no disparar. Se encuentran los médicos en el lado dominicano, los cruzan para aquel lado por las instrucciones que hay es no disparar. Y no lo mataron de casualidad. Porque se hicieron pasar, como hemos dicho aquí, por americanos, hablando inglés. Y porque hubo un intermediario haitiano que le dijo lo que tenían que hacer para que no lo maten, para que no lo linchen. Con 2 soldados ahí que hicieron lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, que no dispare, que eso fue lo que le dijeron. Por eso dicen las autoridades, hicieron lo correcto. No debieron disparar. Se lo habían matado a todos. Yo hubiese querido saber cuál es la respuesta. Yo hubiese querido saber cuál es la respuesta. Pero están haciendo en esa frontera lo que les da la gana porque ya saben que las instrucciones no disparar. Ni siquiera para arriba, para amedrentar. Y yo entiendo que esas instrucciones deben cambiar. Si no, van a seguir haciendo en la frontera lo que les da la gana y van a seguir poniendo en peligro la vida de los dominicanos de este lado. Porque la política internacional de colocarlo frente al mundo como víctima, nosotros somos parte de esa política y contribuimos a que esa política se siga alimentando a nivel internacional. Oigan bien, cuando tú coges los medios de comunicación y dicen que un cardenal que fue investido hace como 2 años, que por cierto se iba a retirar cuando fue investido del Salvador, que no tiene ese problema porque nadie de lo que hace frontera con Salvador quiere ir para El Salvador a buscar aquí. Él no tiene problema. Lo único que le interesa al cardenal del Salvador es que le sigan confeccionando su bufanda en Roma, porque parece que económicamente también está bien. Y viene a decir aquí, hay que tratar a los haitianos bien. ¿Y quién le ha dicho a usted que lo tratan mal? ¿Quién le ha dicho a usted que se maltrata el ciudadano haitiano? Pero con ese discurso, que todo el mundo entiende que lo que está llevando es un aliciente y tratando de generar paz entre las dos islas, entre los dos pueblos, con eso de manera indirecta lo que está alimentando es la política de hacer entender frente al mundo que Haití es una víctima de nosotros. Porque él tiene primero que investigar y saber lo que hemos hecho nosotros por Haití. Nosotros nunca hemos maltratado a ningún ciudadano haitiano. Más ellos cuando tienen oportunidad sí lo hacen. Sí lo hacen. Y yo creo que eso no debieron ni siquiera replicarlo en los medios de comunicación. Porque es una falta de respeto al país. Él vendió un señor que yo quisiera que ustedes busquen en internet cuál es el discurso de él frente a la migración internacional. Y nunca ha dicho eso. Aquí viene a decir que no se puede maltratar a los haitianos, que tenemos que entender los dominicanos, que nosotros somos. ¿Y quién ha dicho a él que nosotros no entendemos toda la vagabundería que él dijo? Eso no es verdad. Y ese discursito, cuando resuena en los medios internacionales, se entiende que lo está diciendo porque aquí se maltrata al ciudadano haitiano. Ahí hay un ciudadano muerto de la República Dominicana con apenas 26 años. Brindando su servicio en una zona que si él se sueña que va a perder su vida por hacer con eficiencia lo que se le encomendó, mejor hubiese decidido hacer lo que anteriormente cuidaban esa zona. Estoy convencido y seguro de que lo hacían. Porque pasaba el ciudadano haitiano por ahí porque está impuesto a hacerlo. Y lo sabe todo el mundo en La Espiña, en el callejón de La Espiña. Hoy perdimos ese dominicano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una investigación para qué? Ok, perfecto, tuvo la culpa el ciudadano haitiano. ¿Y dónde está lo que debieron parar eso antes de que esa desgracia ocurriera? Aquí se actúa después que las desgracias ocurren. Así es que se actúa en la República Dominicana. Y ahorita
La investigación, eso fue lo que arrojó, pero se perdió la vida de ese dominicano por hacer su trabajo. Y no se investiga a los que estaban ahí antes de que él estuviera depuesto ahí. Porque si se hubiese corregido desde el principio, cuando comenzaron a traficar por esa zona, con los soldados que pusieron ahí para hacer ese trabajo, y no estuviera muerto ese soldado. Eso está ocurriendo en la mayoría de los lugares vulnerables en todo lo largo de la frontera. Y lo sabe todo el mundo, menos lo que ponen en esos puestos. En Cefrón, el que soy Cefrón y en toda esa vaina. Ellos solamente no lo saben. Y les voy a decir una cosa, y que me perdonen porque cuando uno se indigna con cosas como esta, tiene que decir lo que siente, siempre y cuando no afecte ni a la estación ni se afecte uno mismo. Pero por eso los dominicanos, aunque muchos quieran decir que son xenófobos, digan lo que les dé la gana, han tenido cada dominicano que asumir su propio discurso frente al tema, porque no cree en el comportamiento de las autoridades frente a él. Por eso lo asumen cada dominicano. Independientemente de que hay unos que se han ido al extremo y que yo no comparto ese extremismo. Pues el dominicano está preparado para defenderse él mismo. Y aquí, la indiferencia de las autoridades frente al tema es lo que está generando una situación más difícil entre los ciudadanos haitianos y los dominicanos. Te iba a decir algo, Fafo. Mira, yo quiero, a propósito de tu intervención, y apoyar una creación que hizo José Paliza, de que por una de esas circunstancias de la vida, la República Dominicana está presidiendo ahora el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y si algo debía asumir la República Dominicana, es aprovechar esta oportunidad para propiciar en todas las Naciones Unidas y en el mundo que haya una mayor atención para invertir en Haití, para tratar de que se produzca un comportamiento de la comunidad internacional que ayude de verdad a enfrentar las terribles limitaciones que tiene ese pueblo. Estoy de acuerdo. Ojalá, a propósito de todos los conflictos que están en desarrollo aquí, el gobierno valore que lo único que puede ahora mismo poner de la República Dominicana en el mundo de atención es que el presidente de las Naciones Dominicano ahora sea capaz de llamar la atención sobre este caso y de pedir, porque las Naciones Unidas viven pidiendo ayuda para todo el mundo, allá tú puedes propiciarlo, y yo creo que sería una manera, en el sentido más humano, de crear condiciones para entonces establecer toda la regulación interna que ahora se ha dejado de lado, y para enfrentar también toda la sospechosa política internacional que quisiera, es verdad, que los dominicanos resolvieran el problema de Haití, que no podemos hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. Pero este chance de estar en la presidencia de las Naciones Unidas no tendría ningún otro tema más importante que se usara para convertir el tema haitiano en un problema que no se puede seguir siendo indiferente en el mundo. Ojalá de verdad nosotros fuéramos capaces de aprovechar de esa manera esa inmensa y favorable oportunidad de estar al frente de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Y yo apoyo totalmente tu pronunciamiento y el llamado que hace. Concluyo diciendo lo siguiente. Mientras no actúen las autoridades como tienen que actuar frente al tema, que ya estamos en una etapa preocupante, van a seguir levantándose voces de dominicanos que van a reclamar atención frente al tema, si no ellos mismos están dispuestos a asumirlo, que no debe ser, pero parece que no van a dejar otra alternativa. Y con esto no apoyo los pronunciamientos extremistas de sectores que utilizan el tema para generar situaciones más difíciles entre las dos naciones. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay una noticia interesantísima que nos sirve nuestro diario digital. El Ministerio de Hacienda ya ha informado que seleccionó a una compañía que asesorará la licitación de venta de Punta Catalina. Se trata de Guggenheim Securities para que sirva de firma asesora en el diseño de una potencial licitación para la venta de acciones de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Esto ha sido enviado por el Ministerio de Hacienda mediante una nota de prensa
en la que informa que el diseño del proceso incluye la elaboración de estrategias para la venta de acciones a un socio de alto nivel, diseño del mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de compra, asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros de la venta potencial y recomendaciones en cuanto a la gobernanza corporativa de la central termoeléctrica luego de la venta de acciones, entre otros. Según Hacienda, el objetivo del gobierno dominicano con el diseño de licitación es obtener de forma transparente un socio estratégico de reconocida trayectoria internacional que participe de las operaciones de las plantas, compitiendo en el mercado eléctrico local como una empresa que sigue las mejores prácticas a nivel global. Ya ustedes saben. Y hablando de Punta Catalina, vamos a darle el turno al señor Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Precisamente. Te tiré una alfombra. Sabes que yo tenía mi comentario sobre otro tema, pero quiero aprovechar para hacer referencia a eso. Sí, lo voy a cambiar porque, fíjate algo, el proceso de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina se inició básicamente, y independientemente de si Punta Catalina, si de carbón, si eso, o sea, me refiero a que cuál fue el objetivo del gobierno de hacer una inversión estatal, de convertirse o de adquirir una planta de generación de alto nivel o de alta capacidad. Inicialmente la intención era porque primero el sector privado no había hecho las inversiones necesarias para satisfacer la demanda creciente de energía en la República Dominicana, en la medida que van pasando los años, tomando en cuenta que la República Dominicana es un país de un crecimiento constante, por lo tanto su demanda de recursos energéticos va aumentando. Y segundo, para que el gobierno dominicano tuviera un mejor posicionamiento en cuanto a su capacidad de negociación con los generadores privados, que son los principales suplidores de energía eléctrica del Estado, tomando en cuenta que las distribuidoras son estatales, de forma tal que si yo como Estado, como único comprador, tengo también el producto que te compro, pero lo tengo en una proporción significativa y al mismo tiempo a un costo reducido en términos de operatividad, pues entonces yo puedo tener un mejor posicionamiento para negociar y presionar a los generadores a los fines de que ofrezcan también mejores precios. Y no solo eso, sino también a los fines de que inicien procesos de inversión tendentes a ofrecer energía a más bajo costo. Entonces, ese era el objetivo básico. En principio, el Estado dominicano como Estado no tenía el interés o no ha de tener el interés de convertirse en un generador. ¿Para qué? Si eso lo puede hacer el sector privado. Ahora, en el momento en que el gobierno asume este riesgo o esta decisión, el sector privado no participó. Luego surge una lluvia de críticas en torno a este proyecto de generación, y esa lluvia de críticas en torno al proyecto de generación motivó al presidente Danilo Medina incluso a anunciar la disposición de ofertar al sector privado parte de esta central termoeléctrica. Aún así, el gobierno dominicano, para que tengamos una visión bien clara, el gobierno dominicano sacrificó en parte el presupuesto de la nación, porque al no obtener todos los financiamientos internacionales que había negociado para la construcción de esta planta, hubo un financiamiento de bancos europeos que solamente se desembolsó en alrededor de un 50%. Hubo otro financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil que se cayó y no pudo desembolsarse por situaciones que todos conocemos, y obligó al gobierno entonces a hacer una emisión de bonos soberanos por $600 millones. Y tuvo el gobierno que buscar del presupuesto de la nación alrededor de $1.300, $1.400 millones para poder darle continuidad a la construcción de esta cuestionada obra. Me da la impresión de que, dado el alto cuestionamiento que ha circulado en torno a la central termoeléctrica Punta Catalina, el gobierno, tal vez de manera estratégica, más que por necesidad de recursos, estaría tratando de mostrarle a toda la nación que la obra tenía sus bondades y que la obra efectivamente se construyó mediante mecanismos transparentes, porque si no, el sector privado no estaría en la disposición de invertir o de adquirirla. Entonces, el hecho de convocar a una licitación o de buscar una firma asesora para que
asesore al Estado en el proceso de licitación y el hecho de que ya haya varias empresas o grupos internacionales interesados en adquirir parte o la totalidad de esta central termoeléctrica, colocaría en términos tal vez de imagen al gobierno en la posición de decir, miren, para que ustedes vean que esta obra no era o no carecía de transparencia, porque si no, el sector privado, principalmente internacional, no estaría interesado en su adquisición. Sin embargo, ocurre otra situación en ese sentido, y es el hecho de que ese sacrificio económico que se hizo o que se ha hecho para la construcción de esa obra, y el hecho de que una parte importante de la ciudadanía, aunque no la totalidad, haya apostado a apoyar esa iniciativa del gobierno, aún siendo PLDistas o siendo gobiernistas o no siéndolo, simplemente algunos incluso hasta porque creen en el proyecto, y aún encima de los cuestionamientos que ha sufrido el proyecto, lo han hecho con el sentimiento de que el gobierno va a tener o el Estado va a tener un activo importante que ya se le ha dicho en más de una ocasión, en muchísimas ocasiones al país, que va a hacer una obra que no solo va a aportar energía de bajo costo al país, sino que también va a generar ganancias cuantiosas para el Estado, suficiente para permitirles recuperar esa inversión al cabo de 4, 5 o 6 años. Reducción del subsidio eléctrico. Entonces, al mencionar todas las bondades que ha de tener esta central termoeléctrica, muchos se preguntan, e incluso algunos hasta opositores a la propia obra y al propio gobierno, ¿qué necesidad tiene el gobierno o por qué el gobierno ha de poner a la venta una obra que se supone, porque así lo dicen todos los estudios, va a ser beneficiosa para el Estado, no solo en cuanto a su aporte de más energía, no solo en cuanto a su contribución de reducción de costos en el mercado eléctrico nacional, por lo tanto va a presionar una reducción de los costos de generación por su aporte en sí mismo, y de los costos de generación de los generadores privados por la competencia que van a tener, sino que además va a ser una empresa rentable para el Estado en cuanto a su operatividad. Dadas esas circunstancias, entonces uno se pregunta ¿para qué venderla? Y yo recientemente escuché aquí mismo en esta misma mesa a el experto en materia de energía del partido de oposición, el señor Antonio Almonte, decir lo mismo que estoy diciendo ahora. ¿Para qué venderla si va a ser una empresa rentable? Es posible que el gobierno tenga la necesidad de captar una cantidad importante de recursos y recuperar parte de la inversión que hizo, sacrificando en parte, en una medida considerable, el presupuesto de la nación. Pero también es posible que el gobierno quiera presentarse ante la población como un ente de operación, de acción transparente, tomando en cuenta los altos cuestionamientos negativos que ha tenido esa planta, principalmente por el hecho de que uno de sus constructores es una empresa a todas luces desacreditada en América Latina y, por supuesto, en la propia República Dominicana. Ahora bien, entiendo, y es mi opinión particular, que el gobierno cometería un error si pone a la venta en este momento una parte de la central termoeléctrica Punta Catalina. Creo que es el momento de que el gobierno del presidente Danilo Medina aproveche la puesta en operación de esta planta, no solo para recuperar parte del descrédito que ha sufrido y parte del alto costo político y económico que ha sufrido en los últimos años durante este proceso de construcción, sino también para mostrarla como un activo político de su obra de gobierno. Y luego, con el paso de los años, a partir de 3, 4, 5 años, entonces sí poner a disposición del sector privado una parte accionaria de esta central termoeléctrica. Pero en los primeros años, en el año que viene, en este año que es cuando ha de ponerse en operación por completo, y en los próximos 2 años, cuando se supone que el gobierno tiene que negociar en buen posicionamiento los nuevos contratos que han de firmarse con los generadores privados para presionar una reducción de los costos de generación, lo que más se le conviene es tener esa planta generadora totalmente en sus manos. Además, dudo mucho que el sector privado acceda a invertir en una parte de la central termoeléctrica Punta Catalina si no tiene
dentro de esa adquisición o esa parte de adquisición la administración de esa planta. Y si ha de tener la administración de esa planta, entonces el Estado Dominicano, aunque obtuviera ganancias, no tendría posición de negociación favorable para presionar la reducción de costos del mercado energético nacional, como se supone que se le dio origen a esa iniciativa que, repito, tanto dinero y tanto costo político le ha costado al presidente Danilo Medina. Creo que políticamente cometería un error si dispone la venta en este momento de esa central termoeléctrica. El gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios. Son las 6:42 y es momento de escuchar a don Rafael Fafa Taveras. En primer lugar, antes de mi comentario, quiero compartir una apreciación. Yo he defendido como una gran iniciativa de la policía las brigadas juveniles. Y el sábado pasado el listín dedicó una gran atención a ella. Y me llamó la atención sobre todo las informaciones que hace y el editorial. Dice el listín en su editorial: educarlos hoy para no perseguirlos mañana. Creo que es un buen propósito y que debe tratar de que esa iniciativa de la policía se discuta con educación. Porque ahora con las tandas extendidas puede ser incorporada en la parte que tiene que ver con el propio deporte esa orientación ciudadana que puede la policía hacerla. De todas maneras, yo saludo esa iniciativa. Mi comentario: el comienzo de este programa estuvo lleno de referencia al problema del Día de la Justicia y a la diversidad de opiniones que tiene, creo que con acierto. Y mientras se hace eso, yo pensaba, todas las críticas que hacemos tienen un fondo y una posibilidad de usted abordar la superación. Normalmente estos programas son para las quejas, muy poco para las sugerencias. Y yo quiero, a propósito de esto, decirle que la reforma del 10 en la justicia hizo una distribución de áreas y rompió el profundo monopolio que tenía la Suprema de ser el último escalón en cualquier demanda judicial. Así es que se creó el Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia ya no es la última voz, sino la interpretación de la Constitución a la luz de esas decisiones. Y también se estableció el Tribunal Electoral. De hecho, hay un centro de control administrativo. Pero lo más importante es que la Cámara de Cuentas, que es la base fundamental del propio Estado, para verificarse a sí mismo, tú los reúnes con el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, y tú tienes una distribución que es reciente, hablando en los términos concretos de la historiografía dominicana. Sí. Ahora, esa división técnica aspiraba a una descentralización del ejercicio de la justicia. Y sin embargo, no logró esa división técnica crear una atmósfera de credibilidad y de respeto hacia la justicia. Se ha ido prostituyendo, porque en el fondo esa división ha sido un mecanismo que no se puede separar de la protección que para el poder tener el control de esas áreas específicas de administración de la justicia, esas áreas principales del gobierno y del poder económico. Es más fácil en cualquiera de esas áreas por la especialización y sobre todo por la manera en que se escogen a los miembros de esos mecanismos. ¿Qué hemos tenido? Que la justicia se ha convertido en un mecanismo institucional para proteger la conducta del gobierno, no para crear bases para juzgarla. No es verdad que la Cámara de Cuentas es un mecanismo al que tú puedes apelar, o un partido, para poner contra la pared a un sector oficial. No. El gobierno con esta división lo que ha hecho es consolidar el control que tiene sobre la justicia y todo el aparato del Estado en un momento en que el único instrumento que puede echar la base para modificar esta sociedad es el de la justicia, porque el daño más grande es la oficialización del aprovechamiento del poder y de la corrupción y de la impunidad. Por eso, esa
llamada división de modernización lo que ha hecho es agravar el Poder Judicial. Yo creo que el origen de esas reformas tiene que ver con la degradación de saber que la justicia es el poder ahora mismo con menos respaldo público y con más crítica, porque no hay ni confiabilidad en ella, ni hay autonomía judicial. Van a nombrar ahora una justicia. No importa lo que pongan. Mira lo que decía el compañero nuestro que decía el tema. Es una batalla para asegurar el control de una de las tendencias del gobierno frente a la otra. Es decir, no para crear una instancia confiable. Así que yo quiero concluir esto bajo la presión de nuestra nueva directora. Concluirlo con hacer una sugerencia. Señores, aquí se hablan de pacto. Ojalá el Estado llamara a un pacto para que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr una justicia confiable? Con el sector empresarial, con el propio poder, con los abogados, con los partidos políticos. Y esa sugerencia de un pacto buscado así, que abordemos cómo se constituye la justicia, seguro que en una discusión abierta y franca de esa manera podíamos lograr la superación de un problema que no podemos ignorar. Es una amenaza permanente para la paz y la estabilidad nacional. José Luis Mendoza. Bien, en estos minutos finales vamos a referirnos brevemente a un par de temas. Quiero sobre todo iniciar con una positiva, una información que creo puede ser hasta ejemplar. La Junta de Vecinos del sector de San Jerónimo, ese sector que está encuadrado entre Núñez de Cáceres, John F. Kennedy, Gregorio Luperón y Avenida Los Palmes, es un sector, yo diría, ejemplar en muchos aspectos. Su Junta de Vecinos ha tenido mucho protagonismo en estos años recientes. Me atrevería a decir que los pasados 10, 12 años le han ido permitiendo tener un rol protagónico en la comunidad. Que se sepa que San Jerónimo es un sector de gente con un poder adquisitivo medianamente alto, es un sector de casas originalmente, pero que con los cambios que fue dando el Distrito Nacional comenzó su crecimiento vertical, viviendas de segundo y tercer nivel, incluyendo el uso de suelos para apartamentos, y que comenzó a hacer un cambio negativo para sus residentes cuando hace cuestión de 2 décadas los negocios comenzaron a abandonar la Núñez de Cáceres, cuya acera totalmente pues, fue monopolizada por los negocios de un tiempo acá, y comenzaron a penetrar la segunda y terceras calles paralelas a la Gran Avenida. Ese crecimiento del sector de los negocios, que usted pudiera decir, bueno, es bueno, genera empleos, pero dadas las condiciones de uso de suelo y de un sector residencial, comienza a distorsionar la vida de los residentes en las exigencias de parqueo, en los niveles de tránsito, en los niveles de ruido, pero sobre todo en el uso de una serie de factores como la energía. ¿Cómo se le podía dar un tratamiento, por ejemplo, de circuito de 24 horas a un sector residencial cuando una buena parte de la ocupación de suelo la estaban teniendo negocios con unos niveles de exigencia de energía eléctrica mayores a los de una casa normal? Comienza una pelea, si se quiere, pero en el sentido cívico, donde los residentes de ese sector comienzan a tratar de empujar, de moldear, de limitar, de contener el crecimiento de los negocios dentro de su sector. Y comienzan a hacerlo de una manera propositiva, comienzan a reunirse, comienzan a exigir, comienzan a evitar y a llamar la atención sobre el ente gobernante, que es el de los gobiernos municipales, el de intentar que no se cambiara, sobre todo la ley de uso de suelos. Es un ejemplo interesantísimo porque otros sectores, dada la apatía de sus residentes y la imposibilidad, sobre todo de formar grupos con intereses en común, podrían ver en San Jerónimo un interesante ejemplo de cómo en estos casos derechos individuales, derechos relacionados a la propiedad privada, pueden perfectamente socializarse, pueden perfectamente convertirse en la fuerza del grupo y en la fuerza de los propietarios, en la fuerza de la clase media, que al final paga unos impuestos enormes para tratar de sostener su nivel de vida, de no perderlo, de no retraer a niveles anteriores, sino de tratar incluso de que sus hijos puedan más adelante aspirar a superar los niveles en los cuales vivieron sus padres. Desde aquí, primero, una felicitación a esa Junta de Vecinos que se mantiene consistentemente en pie de lucha, y luego anhelar que otros segmentos de población similares, que estén por debajo, igual o por encima en el escalafón, hagan esto mismo. Al final, ¿a qué le teme el poder? Siempre hemos insistido. Le teme a la opinión, a la movilización, al voto, pero sobre todo le teme a las masas. No hay nada a lo que el poder tema, sobre todo en una época como la de hoy, donde no hay golpes de Estado, o no debe haberlos, sobre todo basados
en la fuerza de las armas, en el ruido de sables de los cuarteles. No. Los tiempos cambian, se exige transparencia, se usan redes sociales, se utilizan mecanismos, pero hay uno al que nunca se debe renunciar, sobre todo hoy, que ha sido un día donde se ha discutido muchísimo la forma, sobre todo la discusión de la forma de la protesta. Si la misma a veces termina ensuciando, valga la redundancia de la materia utilizada en el Palacio de Justicia, si la misma muchas veces termina ensuciando un reclamo que puede ser justo, pero que en la forma se pierde. Y esto, señores, yo creo que es clave, sobre todo en una sociedad que está tratando de descubrirse a sí misma, de cuáles son sus potenciales. Desde la Marcha Verde hacia acá hay una serie de reclamos, hay una serie de fórmulas que están sacando a la gente de sus habituales casillas apáticas y la están movilizando. Y eso es bueno. La sociedad tiene que politizarse. Eso no es un término negativo, como mucha gente ha querido apreciar y ha querido darle un sentido a la politización negativo. No, que la sociedad se politice es bueno. Que la sociedad pueda expresar, porque al final todos somos actores políticos, y les guste o no a mucha gente, los políticos toman decisiones que afectan nuestras vidas, positivo o negativamente. En la inmensa mayoría de los casos estas decisiones están relacionadas al uso de los fondos del erario, los cuales salen, insisto, de los bolsillos de los ciudadanos que generan riqueza a través del consumo y de otros mecanismos de emprender, de colocar empresas, de pagar una nómina, de integrarse al tejido productivo. Es de ahí que viene la riqueza que el erario maneja, y la que no, viene el endeudamiento, que como aquí hemos dicho de manera insistente, usted la termina pagando a través de la forma ¿de qué? De impuestos. Justo el caso de los impuestos del combustible es un perfecto ejemplo de cómo se termina usted pagando una cuenta de la que disfruta relativamente muy poco, sobre todo en servicios de calidad. De manera que vaya este ejemplo extraordinario, interesantísimo, de ciudadanos empoderados, ciudadanos que tratan todos los días de conocer hasta dónde llegan sus derechos, hasta dónde llegan sus deberes, y tratan de empujar al Estado, en el caso de la forma del poder municipal, para que éste llegue a la legalidad. El día de mañana se nos va a quedar algunos temas, pero avisamos, sobre todo que algunos de ellos vamos a tratar de mantener, sobre todo el tema relacionado a la justicia, que hoy ha sido, en un día donde se supone deberíamos celebrar el Poder Judicial, deberíamos celebrar una serie de elementos relacionados a ese poder, que es tan especial, y con eso voy a concluir, que se supone, es tan importante su forma de elección, que el mismo no se elige por voto directo. Es el único de los tres poderes del Estado tradicionales, del Estado del que hablaba Montesquieu, que no se elige a través del voto directo del ciudadano. Se supone que es tan importante la figura de un juez, se supone que son tan importantes las figuras de fiscales titulares y sus asistentes, que la misma tiene que hacerse por vías de casi una aristocracia, si se quiere, del voto, y son personas que están defendiendo al ciudadano, como decía Ronald Reagan, que para eso servía el poder, para eso servía el Estado, para defender al ciudadano, no para meter la mano en sus bolsillos y luego hacer exactamente lo contrario, que se elige a través de un Consejo Nacional de la Magistratura, a través de concursos y de otras fórmulas que se supone deben elevar la meritocracia. Ese es un tema obviamente de nunca acabarse, pero mañana estaremos a lo mejor formulando, además de nuestras creencias y nuestras propuestas, algunas relacionadas para recuperar ¿qué? Lo que hemos llamado la materia prima del sistema, por lo menos del sistema democrático y del Estado representativo, la confianza, que es más importante incluso que la obediencia, el temor a la coerción y otras cosas sobre las que se asienta el Estado de Derecho. Con esto concluimos por el día de hoy. Nos encontramos mañana nuevamente desde las 3 de la tarde en una nueva entrega del Gobierno de la Tarde. Por el día de hoy, que tengan muy buenas noches. El Gobierno de la Tarde.